Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas. Bueno, ¿qué tal? Espero que esté todo bien. Eh, bueno, clase de hoy, si mal no recuerdo, son las prácticas de repaso 4, ¿sí? Con toda la parte de convergencia en distribución, el teorema central del límite y ley de los grandes números, que creo que no hay ejercicio de eso. Distribuciones en el muestreo, el H cuadrado, la T-Student, la F de Neckar. Estimadores puntuales, que es la 5, que ya les dije que no hacía falta, que eran todo, que era como lo más importante de la máxima verosimilitud ahí. Y, ¿qué tal? Buenas. Y después, intervalos de confianza, que creo que es la que sigue, ya no me acuerdo los números. Esos eran como los temas que vamos a ver hoy. Si bien en las clases, entre las 8 entre las clases, todos esos temas los charlamos en la clase 8, creo. ¿Sí? Que es medio como repaso rápido. Acá no necesitamos tanto detalle como lo que estuvimos viendo. Así que diría que arranquemos por ahí. La idea de la clase siguiente, que si mal no recuerdo es la del lunes, va a ser terminar de repasar test de hipótesis, pruebas de bondad del ajuste y modelo lineal. ¿Sí? Que es todo lo que vemos en la clase 9 y no sé si en la 10 ya. Y después no sé si en la 10 empezamos a ver otra cosa, pero bueno. Así que diría que empecemos por ahí, si después nos queda tiempo y quieren consultar cosas de lo que sigue, vemos, pero en principio los temas serían, que son unos cuantos temas, y me interesa sobre todo acá si tienen claro también los detalles más teóricos por ahí, que son los que vamos a usar, sobre todo esta primera parte, convergencia en distribución, teorema central del límite, ley de los grandes números, bueno, después distribuciones en el muestreo, estimadores, sobre todo cualquier cosa estimadores, pero sobre todo el máximo de la similitud y intervalos. ¿Sí? Así que, no sé, cuéntenme si os de todo eso, si no yo después elijo algún ejemplo, pero digo, esta parte la podemos, es como, son un montón de temas, pero tampoco es tanto el detalle. Son todas cosas, entiendo que casi todo eran cosas vistas. Me imagino que por ahí lo más nuevo de todo lo que dije en esas clases debe ser, si es que lo es, los detalles sobre convergencia, la definición precisa de qué es la distribución asintótica, esto de la convergencia en distribución, ¿sí? La función de esto de pensarlo como la sucesión de las funciones de distribución, a qué si converge una distribución y a cuál, y la convergencia en probabilidad y la ley de grandes números. Esos pueden ser por ahí los temas más novedosos. El resto me imagino que todo lo vieron en estadística 2. Si me equivoco, me dicen. Así que bueno, me cuentan un poco. Dudas o si también hay alguna cuestión administrativa que me esté olvidando. El ejercicio que hice en la clase de consulta pasada, ¿cuál era? ¿Te acordás? Algo de la práctica 2 era, ¿no? Va, de la práctica 3 de repaso. Te digo, era de la práctica 3 que tenías como, para que lo busco porque no me encuentro. Era el ejercicio 2C, creo, o 3C, que tenías que calcular como la F grande de S y T y te iba fijando como en muchos lugares. Lo que no entiendo es Ah, tipo, si en un lugar tipo la S era cero y la otra no es cero, ¿cómo lo calculabas? Esa parte me faltó. pues yo lo hice con menor a 0 y con mayor o igual, y con entre 0 y 1 y mayor a 1. Claro, El caso del claro, 0 en sí. realidad es como un caso límite, pero básicamente, sí, tenías. Ah, si es 0 la clase a 0, si quisieras menor a 0, querés decir. Vos tenías. O sea, si uno era cero y el otro no, ¿cómo se hace? O sea, el soporte era acá, ¿no? Era entre 0 y 1 y Sí. 0 y 1. Ahí era el soporte de la densidad. Fuera de ese cuadrado, la densidad vale 0. Pues sí, si la densidad vale. O sea, vos decís, si estoy acá, por ejemplo, No. O sea, sí. Sí, sí, no. sí, O sí. sea, Eso. una entre 0 y 1 y la otra negativa. Claro. Bien. El detalle ahí. Joder, espera. ¿Qué ejercicio es? Era el ejercicio 2, creo. Sí, el ejercicio 2C. ¿Sí? Era que teníamos una densidad que acá en este conjunto la densidad era K por X más 2i, que no me acuerdo cuánto era la K, pero creo que era 3 cuartos o algo por el estilo, la habíamos buscado.
y fuera de ahí la densidad valía 0. O sea, en todo este cuadrante, todo este cuadrante, y en toda la parte del primer cuadrante que no está dentro del cuadrado, la densidad vale 0. Entonces, cuando yo tengo que integrar desde menos infinito hasta S y desde menos infinito hasta T, la densidad esta va a ser en Y y esta va a ser en X, para buscar precisamente la función de distribución en ST. Lo que me pregunta acá Ana, creo, si no me fijo mal. Sí, Ana. Ana, es qué pasaba en el caso en que una de las variables, por ejemplo acá sería la S, está entre 0 y 1, y la otra es negativa. ¿Sí? No era 0, estoy acá. Pero lo que tenemos que recordar es que esta integral, en el fondo lo que me dice es la probabilidad de que X sea menor o igual a S y que Y sea menor o igual a T, todo junto. Lo que representa esa integral gráficamente es la integral de la densidad F sobre toda esta región. Es infinita para allá y para abajo. ¿Ok? Entonces, lo que veo es que en todos los puntos de esta región, ¿cuánto vale la densidad? 0, ¿no es? 0, claro, porque no se está intersecando con el soporte. Entonces, la densidad vale 0 y la integral va a dar 0. Por eso en ese caso da 0. Ah, listo. ¿Entiendes? Joya. Después teníamos, por ejemplo, el caso donde ya sí estábamos adentro del cuadrado, ¿sí? Esto acá. Las dos están entre 0 y 1, entonces ahora sí tenías una parte del cuadrado que sería todo esto, lo que integrabas. Ahí ya te daba algo. Después, cuando uno de estos era más grande que 1, bueno, ya ahí no integraba solamente hasta 1, porque de vuelta iba hasta acá, y después a partir de ahí para arriba ya toda esta parte daba 0 de vuelta. ¿Sí? Y si teníamos el caso en el que estábamos acá, los dos eran mayores a 1, ahí ya la integral incluía todo el soporte, y entonces ibas a integrar solo esta parte y esa integral te va a dar 1. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Veo que no se ve el rojo, voy a bajar un poco el brillo de acá. ¿Se entiende? ¿Por alguna otra consulta de algo previo o de esto? Si ven con una pinza, porque es la única manera que tengo de abrir este marcador. ¿Sí? Sin romperme los dientes. Bueno, a ver, si no hay alguna duda de toda la parte de convergencia en distribución, teorema central, leyes de orden de números, dudas teóricas de eso. Yo tengo una pregunta Porque del yo sí. ejercicio 6. ¿Qué tal? A ver, ¿Qué tal? Tobias. Del ejercicio 6 de la IA 4. De ejercicio 6, a ver, ahí voy, pongo. A ver. Que dice, converge y n en distribución, ¿a qué distribución en tal caso? Digamos, el 6b. Ah, ok, perfecto. Los ejercicios 6 y 7, ¿sí? Están pensados para ver casos donde no funciona el teorema central del límite. ¿Sí? Y donde no funciona precisamente porque alguna de las hipótesis no se cumple. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que si alguna de las hipótesis no se cumple no vaya a tener la distribución normal como asintótica, pero podría ser que no. Entonces en el 6 me da un ejemplo que son n una sucesión infinita de variables aleatorias independientes con distribución gamma donde, bueno, me dice x1 tiene distribución gamma un medio lambda, x2 tiene distribución gamma un cuarto lambda, y en general xn, lo otro es más como para que se entienda, pero en realidad xn tiene una distribución gamma 1 sobre 2 a la n lambda, es decir, cada xn tiene una distribución gamma, todas con el mismo lambda, pero el alfa va cambiando. Es un medio para x1, un cuarto para x2, un octavo para x3 y así. ¿Ok? Ahí estamos. Y entonces se define la suma de esas variables. Se define I n, que es la suma, que es I1 más x1 más x2 más xn. Bueno, técnicamente
El teorema central del límite sobre la distribución asintótica de las IN no me dice nada. El teorema central del límite me dice algo sobre la distribución asintótica de las, que serían las IN estandarizadas. ¿Sí? Llamémosle ZN. El teorema central del límite, ¿qué me dice en general? Que el desvío, que si yo estandarizo esas IN, esas sumas, que habrá que ver cuánto es la esperanza de esas IN y cuánto es la varianza. ¿Qué me dice sobre estas ZN, el teorema central del límite? ¿Qué diría? Digamos, si no lo pienso mucho. Que tendería a distribuirse a una normal 0,1. Exactamente. Que cuando una tienda más infinito, converge a una normal 0,1. ¿Sí? Lo tengo que hacer estandarizado porque en realidad, si no, esto puede tener esperanza infinita, varianza infinita, entonces no tiene sentido. ¿Sí? Pero una vez que lo estandarizo, le a una normal 0,1. ¿Sí? La idea de este ejercicio es mostrar que en este caso, eso no va a ser cierto. Y si bien el ejercicio medio que se refiere todo a la IN, después podemos, lo dejo todo acá como para que después lo pensemos para la ZN y ver que nos llegamos. ¿Sí? Obviamente, si en este caso esto no es cierto, si esto no va a pasar, ¿por qué será? ¿Por qué no se cumple el teorema? Porque muchas veces se dice no se cumple tal teorema. No es que no se cumple el teorema, ¿no? El teorema es verdadero. ¿Qué es lo que pasa acá? Claro, exactamente, lo que dice Solivera. No se cumple alguna hipótesis. Si no se cumple la tesis del teorema, porque alguna hipótesis está fallando. Fíjense que yo estoy viendo que las X son independientes. Recuerden que acá las hipótesis son para las X, para las variables que yo voy sumando o promediando. ¿Sí? ¿Son independientes? ¿Tienen momentos de orden 1 y 2 finitos? Que es la otra hipótesis importante. Sí. Sí, porque la gama tiene momentos de orden 1 y 2 finitos, recuerdan, la esperanza es alfa sobre lambda, la varianza es alfa sobre lambda cuadrado. Claro, lo que no se está cumpliendo es que sean idénticamente distribuidas, porque si bien todas son gamma, no son todas gamma con los mismos parámetros. ¿Sí? X1 es una gama un medio lambda, X2 es una gama un cuarto lambda, o sea, no tienen la misma distribución. Están dentro de la familia gamma, pero son variables aleatorias con diferentes distribuciones. Eso es lo que no se está cumpliendo. Entonces, la idea de este ejercicio, además de practicar un poco propiedades y todo eso, que nunca está de más, es ver que, bueno, si falla alguna hipótesis, puede fallar la tesis. Puede que no. De hecho, hay otros teoremas. Nosotros, el que vimos, el teorema central del límite más básico, el clásico, el fundamental, pero hay otros teoremas que se llaman teorema central del límite de Lindenberg, no sé, ahora no tendría que haberlo hecho como una lista, pero hay un montón de nombres, digamos, que bajo otras condiciones que no son las que dimos, condiciones que en general más débiles, es decir, un poco más laxas, también concluyen lo mismo, concluyen que el límite es una normal 0,1. ¿Sí? Así que no quiere decir que si una hipótesis falla necesariamente la tesis vaya a fallar, pero podría. Y este es un caso donde va a fallar. Entonces, no sé si tenías duda con alguno en particular, creo que era Tobías, no me acuerdo. Pero sí, esa era mi pregunta. ¿Por qué no? Claro, es que no están idénticamente distribuidas porque tienen diferentes. Claro, o sea, cada uno tiene. O sea, son todas gamma, pero no con los mismos parámetros. Exactamente. Genial, gracias. Si quieren hacer, y si lo que pudiste hacer las cuentas, ¿quieren que las hagamos o está? Sí, igual es sacar la función que tiene momento de cada una y por la propiedad de multiplicarlas. Bueno, el punto A me pide esto, que sale justamente multiplicando, ¿no? Esta es la FGM de X1 por la FGM de X2 por la FGM de XN. Y la FGM de X1 es lambda sobre lambda menos t a la alfa, o sea, a la 1 medio. La FGM de X2 es lambda sobre lambda menos t a la alfa, que es 1 cuarto. Y así hasta lambda sobre lambda menos t a la 1 sobre 2 a la n. Esa suma de 1 medio más 1 cuarto hasta 1 sobre 2 a la n es esta, ¿no? Es la suma de 1 medio a la k desde k igual 1 hasta n.
Si hacen esa cuenta, acuérdense que si sumo desde 0 hasta n me daría 1/2 a la n más 1 menos 1 sobre 1/2 menos 1. Pero como esto está desde k igual a 1, le tengo que restar el término de k igual a 0, que sería 1. Y bueno, se llega a algo, ¿sí? Nada, si quieren lo escriben directamente, ponen que es lambda sobre lambda menos t elevado a la suma desde k igual a 1 hasta n de 1/2 a la k, o de 1 sobre 2 a la k, y listo, y lo dejan así. ¿Estamos? O sea, esa sería la FGM de IN. Después pregunta si IN converge en distribución, ¿sí? IN converge en distribución, porque cuando N tiene... ¿Qué hago? Así repasamos esto un cachito. ¿Qué propiedad, qué uso para probar la distribución asintótica de IN? Uso el teorema de continuidad de Levi, ¿sí? Yo veo a qué tiende, cuando n tiende a infinito, esa sucesión de funciones generadoras de momentos para cada t, lo que se llama la convergencia puntual. Es decir, para cada t veo a qué tiende esto, y eso me da una función de t. ¿Sí? Entonces, si converge puntualmente, porque converge para cada t, a lambda sobre lambda menos t, la t está quieta, lo que tiene que tener infinito acá es la n, y acá lo que hace es la n se baja a infinito. Es decir, me queda la suma desde k igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la k. ¿Estoy grabando? Sí, ¿no? Perdón. Sí, estoy grabando, menos mal. La suma desde 1 sobre 2 a la k. Y esto es igual a lambda sobre lambda menos t. ¿A la cuánto? Con toda esta suma. 1. 1, ¿sí? 1/2 más 1/4, etc. Sí, eso da 1. ¿Por qué? Por las propiedades. Después hay un montón de formas gráficas de verlo. Está eso de que, creo que no sé si lo charlamos esto, que si yo hago 1/2 de un cuadrado más 1/4 más 1/8 más 1/16, todo eso claramente termina teniendo todo el cuadrado que es 1. Es una manera gráfica de verlo. Pero bueno, está esto a la 1, así que hablando sobre la 1 t. Así que, como esto es la FGM de una variable, ¿con qué distribución? Lambda sobre lambda Gamma. la FGM de una variable. Gamma. Gamma, con alfa igual a 1 y lambda igual a lambda. O, si no, también exponencial lambda, porque en realidad la gamma 1 lambda es exponencial. ¿Sí? Pueden ponerlo así o pueden poner gamma 1 lambda, es lo mismo. Como pasa eso, ¿sí? ¿Sí? Como eso es la FGM de una tasa, yo puedo concluir, por el teorema de continuidad de Levi, puedo concluir que la distribución asintótica de las IN es una exponencial lambda. ¿Ok? Eso es como esa versión en el límite del teorema de inversión. ¿Sí? Que se usa después también, en particular, para probar el teorema central del límite. Yo no lo probé, creo que en clase. Si a alguien interesa ver la demostración, porque yo supongo que la deben haber visto en estadística 2, que se usa justamente esto mismo. Pero si a alguien interesa ver la demostración, está en mi apunte y está en la clase de estadística 2 donde me doy teorema central del límite. O sea que si les interesa, busquen ahí en la lista de teóricas de estadística 2. Pero se prueba el teorema central del límite justamente usando también el teorema de continuidad. Entonces, básicamente, ¿qué llego? A que IN converge en distribución a una exponencial lambda. ¿Ok? Profe, perdón, tengo una duda con respecto, viste, minuto. justamente, Un minutito. Dice gamma 1 lambda, decía, porque es la exponencial lambda. Sí, decime, ¿quién era? no, que sí que me da duda cómo resolver, porque yo resolviendo esa suma infinita, digamos, me queda que la respuesta es 1 menos 1 sobre 2 a la n. Y me parece que vos agregaste un menos 1 que yo no lo calculé y no entiendo por qué. No, a ver, pará. La suma, la que es finita, la que es suma desde k igual 1 hasta n. Una cosa Sí, es esta y otra cosa es la que va hasta infinito. ¿Sí? Las fórmulas que yo di, como para que tengan y se manejen con esas, eran con la suma desde k igual 0 hasta n de a a la k, y esa era la que daba a a la k más 1 menos 1 sobre a menos 1. Esa es la que podría usar acá.
teniendo en cuenta que acá me va a estar faltando un término. O sea, si yo pongo a la k más 1, o sea, un medio a la k más 1, a la n más 1, perdón. Perdón, lo puse mal, sería con n, ¿sí? A la n más 1, porque es hasta donde sumo. Si es sería un medio a la n más 1, menos 1 sobre un medio menos 1. Eso en realidad sería la suma desde k igual a 0 hasta n. ¿Sí? Entonces, tengo que restar ese término de más que estoy poniendo acá, que sería el término de esto cuando estoy poniendo todo mal, perdón. Ahí, la k, y pues la que va variando, y sumo hasta n. Cuando k vale 0. Cuando k vale 0, el término da 1, por eso le resto 1. ¿Sí? O sea que eso sería lo que da la suma para cada n. Pero en realidad no hace falta, porque vos podés dejarlo escrito así. Suma hasta n. Y después cuando tomás el límite, sí habíamos visto que la fórmula, bueno, lo que te queda cuando a eso le tomas el límite es que la suma desde k igual 0 hasta infinito de a la k es 1 sobre 1 menos a, cuando a tiene módulo menor a 1. Y lo que les dije es que, bueno, si quiero saber cómo es la suma cuando es desde k igual a 1 hasta infinito, sería lo mismo menos 1, porque le tengo que restar de vuelta el primer término. Ahora, si hago esa cuenta, da a sobre 1 menos a, o sea que también la puedes hacer directamente con a sobre 1 menos a, o sea, con un medio sobre 1 menos un medio. Ahora, si vos querés escribir cuánto da esta para n, sería con ese menos 1, porque esta parte solamente es la suma desde 0 hasta n. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto, ahí lo No hace copio. falta igual, que lo puedes dejar así y después pones, bueno, y en el límite es la suma hasta infinito, y ahí haces la cuenta. Pero si lo querés escribir, le tenés que restar el 1. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿qué concluimos con esto? ¿Qué es lo que pregunta el punto B? Que por el teorema de continuidad de Levi, la IN converge en distribución a una exponencial lambda. ¿Ok? Y en realidad la pregunta C, tengo que tratar de cambiarla esa pregunta C, porque en realidad, ¿cómo se explica que no converja a una distribución normal? En realidad, cuando damos el teorema central del límite, no decimos que IN converge a una normal, porque en general esto se va como infinito. La que decimos es que la ZN converge a una normal. O sea que lo que habría que decir, lo que habría que preguntarse ahí en realidad, es cómo se explica que la variable IN estandarizada, es decir, como que la ZN no converge a una normal. Entonces, la respuesta ya la dimos. No se cumple porque en este caso no se cumple una de las hipótesis, que es que las X tengan distribución, todas la misma distribución. Pero quiero que se convenzan de que ZN no converge a una normal. ¿Sí? Porque IN converge a una exponencial. Y acá lo único que estoy haciendo es a esa exponencial le estoy restando un número y dividiendo por otro número. Otro número, ¿no? Un número bonito. N y N, ¿sí? O sea, la esperanza de las IN, bueno, en realidad no es algo. Acá hay una expresión y acá hay otra expresión. Pero en realidad lo que le pasa a IN es que esto que le resto acá, lo que hace es correrla. ¿Sí? Si yo tenía una exponencial, ¿sí? Si IN es una exponencial, o se parece a una exponencial, cuando le resto esto, lo que hago es correrla para que la esperanza, en vez de estar acá, esté corrida, esté en el 0. Es decir, es como que pasa a estar el 0 acá. Y al dividirla por algo, lo que hago es cambiarle la escala. Pero de todas maneras, la forma va a seguir siendo la de una exponencial. O sea, en vez de ser una exponencial, va a ser una exponencial desplazada, ¿sí? Y en vez de con lambda, va a tener otra cosa. Si de eso se puede calcular, creo que la variable va a dar lambda igual a 1, pero además corrida, desplazada para que la esperanza de 0. ¿Se entiende? O sea que la forma de la distribución asintótica de Zn, ¿a qué converge? Bueno, a una exponencial desplazada. ¿Sí? Entonces, lo importante es eso, lo importante es que la Zn no converge a una normal estándar. ¿Sí? Y bueno, converge a esto. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, ya lo dijimos, porque en este caso falla una de las hipótesis que es la que indican distribución. ¿Está claro? Genial, gracias. De nada. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Una consulta? Bueno, si hacen después el 7 es más o menos lo mismo, ¿sí? Lo que falla ahí es la independencia. Porque
por cómo están definidas las IES, van a ver que siempre están como enganchadas. ¿Sí? La I1 y la I2 tienen en común una variable. La I2 y la I3 tienen en común otra variable. Entonces, eso hace que no sean independientes. Y eso es lo que hace que falle de vuelta en este caso lo mismo. ¿Ok? Prueben de hacerlo si quieren también como para... Pero el papel es más o menos para lo mismo, para la misma idea. Para ver que si falla alguna, podría fallar la tesis del teorema central. Podría ser que no también. No me anda el micrófono. Tengo una duda más teórica con respecto a cuando hablas en la clase 9 acerca de los test insesgados. No me termina de quedar claro. Los test vamos a hablar en la clase que viene, pero... Si quieren lo charlamos un poquito. Entonces, hay dos otras cosas, porque la idea del test es que vamos a hablar la clase que viene, pero como lo vimos en la clase teórica, también lo podemos charlar. Díganme si hay dudas de otra cosa, si no hablamos de eso. Que igual, si no me lo noto. Yo tengo una duda también de la guía 3. Me lo anoto por si nos queda tiempo, si no después lo charlamos la próxima. ¿Sí? Yo tengo una duda, pero de la guía 3. Decime. Estoy un poco atrasada. No importa. Parece... Cuando te pide calcular, tipo, la F, el 3,3 es. Sí. Te pide calcular la FI chiquitita, ¿no? Y vos tenés como la integral entre 0 a más infinito. El 3... 3,3a. Práctica 3, ejercicio 3. Listo. Ahí entendí. Perdón. Te pide calcular la FI chiquitita y tenés como la integral entre 0 a más infinito, ¿no? Y vos calculás y qué sé yo. Y cuando evaluás en X o en Y entre más infinito y 0, lo que haces es como que, bueno, que si en más infinito se te va a 0, ¿lo anulás directamente o cómo haces? Sí. Tomás el límite. A ver, porque en realidad, a ver, la integral es de menos infinito hasta más infinito de la densidad. La densidad en este caso es una densidad que tiene el soporte acá, ¿sí? En el primer cuadrante, en todo el primer cuadrante. Por eso hay que analizar dos casos. ¿Sí? El primer caso es cuando... El primer caso es cuando X es negativo. Perdón, y lo que tengo que integrar es respecto a qué variable. Esta. Ahí sobre DI. Claro, de Y porque quiero que me quede la marginal de X. ¿Okay? Entonces, de Y. Entonces, ¿qué hago? Si X fuera un número negativo, o sea, si X estuviera acá, yo cuando integro para ese X y para todos los valores de Y, estoy integrando sobre los valores de esta recta. Y sobre toda esa recta, ¿cuánto vale la densidad? Porque el soporte era este, ¿sí? Sí, o sea, a mí me quedó integrando todo menos 2 sobre Claro, pero X digo, más. primero que nada hay que analizar dos casos, porque digo, si la X es 0. negativa, 0. ahí vale 0. Entonces, por un lado, digamos, esta cuenta de acá, si X es menor a 0, lo que vas a integrar es desde menos infinito hasta más infinito, 0. Y te va a dar 0. O sea que en principio la densidad marginal para los X negativos es 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el X es mayor o igual a 0? En el caso 0 igual no importa, pero digo, ¿qué pasa ahí? Bueno, estoy integrando desde acá hasta acá. Entonces, en ese otro caso, cuando X es mayor o igual a 0, tengo que integrar desde menos infinito hasta 0, vale 0, o sea que esa parte no me importa, y después desde 0 hasta más infinito, es la parte que me importa, que voy a integrar la densidad, que es 6 sobre 1 más X más Y a la cuarta. Diferencial de Y. ¿Ok? Entonces, exacto, ahora hacemos eso. Esa integral es la integral entre 0 y más infinito sería como, bueno, el 6 queda afuera y es 1 más X más Y a la menos 4. Que el 1 más X acá es un número, ¿sí? Si X es 2, esto es 3. Es como decir 3 más Y a la menos 4. ¿Cómo integro eso? Bueno, le sumo 1 al exponente y divido, o sea, me queda la menos 3, divido menos 3. Si quieren pueden hacer una sustitución de esto, llamarle U. ¿Sí? Pero como esto tiene derivada 1 respecto de Y, esa sustitución me digo que no hace falta, porque el de U y el de X son y el de Y van a ser iguales.
pero si quieren pueden hacer una sustitución. Entonces la integral me queda, la primitiva, digamos, me queda 1 más x más y a la menos 3, dividido menos 3. Si tienen dudas, insisto, bueno, derivo respecto de y veo si llevo lo mismo que tenía antes, y llevo. Y eso va entre 0 y más infinito. ¿Qué quiere decir entre 0 y más infinito? Que lo tengo que tomarle el límite cuando y tiende a más infinito, y también y restarle lo que vale en 0. Esto para y, ¿no? Para y igual a 0. Entonces sí, vos decís, cuando y tiende a más infinito, queda esto. 0. 0. Porque, ojo, el menos 3 es medio engañoso. De última lo vuelven a escribir como que esto es 1 sobre 1 más xy al cubo. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando y tiende a infinito, todo esto tiende a infinito, pero a la menos 3 tiende a 0 porque en realidad es 1 sobre eso al cubo. Así que, bueno, por lo que sea, da 0, y en 0 da 1 más x más 0 a la menos 3 por menos 2. O sea que da más 2 sobre 1 más x. Creo que da esto, 2 sobre 1 más x. Para los x mayores y A iguales. la 3. A la 3, perfecto, a la 3, exacto. Sí, es eso, es como que tomás el límite y ya está. Perfecto, sí, esa era mi duda. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta de todo lo demás? ¿O de lo anterior? Si no, avanzamos con lo de los test, pero... ¿Alguna otra consulta? Bueno, me salté un poco a hablar de esto de los test insecados, que era tema de la clase que viene, pero no importa, ya podemos avanzar. Después de la clase que viene, última hablamos de otra cosa. Si tienen igual, si surgen dudas después, me dicen. ¿Sí? ¿Cuál es el tema este de los test? Lo que estuvimos viendo en la clase 9 es esta cuestión de cómo analizar, y digo, y si quieren un poco más de detalle de esto, lo que pueden hacer es ir a ver mi apunte, y que ahí hablo también un poquito de esto, ¿sí? Para algún ejemplo. Esto de cómo varía la potencia en función del verdadero valor del parámetro, lo que se llama la curva de potencia. ¿Sí? Algo de la curva de potencia les deben haber dicho en estadística 2, supongo. ¿Sí? Normalmente cuando uno tiene un test, ¿sí? Es decir, tengo, no sé, H0, por ejemplo, mu igual a 5 versus H1, mu distinto de 5. ¿Sí? Yo puedo calcular, tengo un estadístico de prueba, o sea, tengo una regla de decisión que me dice rechazo H0, si, qué sé yo, el estadístico Z es en módulo mayor o igual o mayor a Z alfa sobre 2. ¿Sí? Esto escrito en términos de qué es el estadístico Z, que es X raya menos 5, que sería el mu sub 0, sobre sigma, que es un número, supongamos que sigma es conocido, ¿sí? Sigma igual a 9 y n igual a 10. O sea, sobre 9 sobre raíz de 10, módulo mayor o igual a, y esto es un numerito para cada alfa, ¿sí? Si alfa, qué sé yo, si alfa es 0,05, esto es 1,90 y pico, 1,96 será, 1,96, ¿no? Leo. Sí, 1,96, sí. El de 0,025, ¿no? Pues fíjense que la definición que yo doy de ser a sub algo es el subalgo me indica probabilidad acumulada a la derecha. ¿Sí? Eso depende mucho del libro. ¿Sí? Algunos libros lo definen, en algunas bibliografías, algunos cursos definen a la derecha, en otros a la izquierda. Así que tengan cuidado con ese detalle nada más. Creo que lo mencioné eso en la clase. Pero bueno, yo tengo esto. ¿Sí? Y como X raya es aleatoria, digo, cuando yo tomo una muestra del tamaño 10, hay cierta probabilidad de que esto ocurra y cierta probabilidad de que no. La probabilidad de que eso ocurra varía según cuánto sea el verdadero valor de mu. Porque esto es una hipótesis, que mu es igual a 5. ¿Sí? Pero en realidad, dado un valor de mu, o sea, si mu es igual a 5, la probabilidad de que pase esto, ¿sí? La probabilidad de que z estadístico sea mayor en módulo mayor o igual a 1,96, en este caso, bueno, es 0,05 porque coincide con alfa, porque justo es el caso en que H0 es cierta. ¿Sí? Es la probabilidad de rechazar cuando H0 es cierto. Pero para otros valores de mu, si mu es igual a 6,
A ver, ¿por qué es cierto para cuando mu es igual a 5 esto? Porque cuando mu es igual a 5, la distribución de esto es una normal estándar. Porque esto es una normal, 5 es su esperanza y 9 sobre raíz de 10, o sea, sigma sobre raíz de n es su desvío. Entonces esto es una normal estándar. Cuando mu es 6, esto no es una normal estándar. Tiene desvío 1 porque esto es el desvío de X raya, pero esto no es la esperanza de X raya. La esperanza de X raya es 6. O sea que para saber qué distribución tiene esto, yo medio que debería meter el 6 ahí adentro, ¿sí? Resto el 6, lo sumo, despejo, y me encuentro con que en este caso la misma probabilidad no es 0,05, es más alta, ¿sí? Es más que 0,05. Y da algo, ¿sí? Yo esa cuenta la puedo hacer para cada mu. ¿Cuál es la probabilidad de rechazar H0 para cada mu? Cuando mu es justo el de la hipótesis nula, o en el caso de que sea contra menor o contra mayor, el del borde de la hipótesis nula, que es el valor con el que armo el estadístico, la probabilidad coincide con alfa, para otros valores de otra cosa. Entonces, cuando yo grafico esa probabilidad de rechazar H0 en función de mu, obtengo lo que se llama la curva de potencia, que es el gráfico de la función de potencia. ¿Sí? Esa función de potencia, pi, ¿cómo funciona? ¿Cómo le llamé? No, ¿cómo le llamé? Pi. Pi en función de mu. Uno es el gráfico. Y para este ejemplo, lo que uno se encuentra es que, bueno, si acá está el 5, que es el valor de la hipótesis nula, en 5 lo que vale esto es 0,05. ¿Sí? Y para otros valores da otras cosas. Y en este caso se puede probar que esto es bastante simétrico y el gráfico de la función tiende a dar una cosa así. Y esto nunca se hace 1, pero tiende a 1. Para un lado y para el otro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de rechazar H0 es mínima justo cuando H0 es verdadera. ¿Sí? Y está bueno tener poca probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Y está bueno que si H0 es falsa, que es cualquier otro punto que no sea el 5, la probabilidad de rechazar sea más alta. ¿Sí? En particular, algo que estaría bueno es que cuando H0 es verdadera, tener menos probabilidad de rechazarla que cuando es falsa. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende la idea? O sea, ¿se entiende por qué esto es una propiedad que, digo, probabilidad de rechazar H0 para H0 verdadera, estaría bueno que sea menor, o menor igual, de última, a la probabilidad de rechazar H0 cuando es falsa? Y esto para todos los valores de mu que la hacen verdadera y esto para todos los valores de mu que la hacen falsa. Es decir, no estaría bueno, no sería lo ideal por lo menos, que para cierto valor de mu, que corresponde al caso en que H0 es falsa, tener menos probabilidad de rechazar que para un valor de mu cuando es verdadera. Porque cuando es verdadera yo no quiero rechazarla y cuando es falsa yo sí quiero rechazarla. El problema es que yo nunca voy a saber si es verdadera o es falsa. ¿Ok? Entonces, la cuestión es que estaría bueno que para todos los mu, que para cualquier mu donde es verdadero y cualquier acá donde es falsa, la probabilidad de rechazar H0 en el caso verdadero sea menor a esto. ¿Se entiende por qué esta propiedad es como que está bien? O sea, que si puedo tener esta propiedad está bueno. ¿Se entiende eso más o menos? Sí, ¿no? ¿Me sigue? Ah, ok. Perdón, porque no veía si tenía un mensaje medio raro, no sabía si me escuchaban o no. Se escuchó todo eso, ¿no? O sea, me salió. Bien. Se escuchó perfecto. Bueno, bien. Entonces, esta probabilidad está buena. Digo, si se cumple, mejor. Después vemos qué pasa si no se cumple, qué tan grave es, lo podemos charlar. Pero en principio, si puedo tener esta probabilidad, mejor. Es como las propiedades deseables de los estimadores. Si no se cumple, vemos. Pero si puedo tenerla, sí, compro. ¿Por qué no voy a querer que sea sesgado un test, un estimador? ¿Por qué no voy a querer que tenga la menor varianza posible? Bueno, acá es lo mismo. Esta propiedad se llama insesgamiento. El nombre medio que remite por ahí uno remite a los estimadores, pero tampoco le busquen una relación directa. Básicamente lo que de alguna manera se refiere al hecho de que el mínimo de la curva de potencia coincide justo con el valor donde es que corresponde a H0. Entonces, siempre en este caso es como que está bien centrada, que no está corrido esto. Eso sería la propiedad de insesgamiento. ¿Sí?
el nombre medio que le viene más de esto, de que está bien centrado el gráfico y no sé si tiene tanto que ver con lo de los estimadores. O sea, que no se dejen llevar por esa relación. Ahora, cuando uno hace este test medio por costumbre, pero cuando uno hace la elección de cuál es la región de rechazo y todo eso, en realidad nosotros nos basamos en, bueno, que como esta cosa tiene bajo H0, si no, no, pero bajo H0, esta cosa tiene distribución normal estándar, y nosotros queremos que cuando H0 es cierta, la probabilidad de rechazar sea 0,05, elijo dentro de la curva de la distribución normal una región que tenga probabilidad 0,05, que acumule probabilidad 0,05. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Y reparto en dos. Acá hago 0,025, acá hago 0,025. Por la simetría de la normal, esto es z alfa sobre 2 y menos z alfa sobre 2, y listo. Y además son iguales por signo distinto, entonces me queda esto. ¿Ok? Pero esa es la única manera posible de armar un test de nivel alfa para este caso. No puedo elegir la región de rechazo, en vez de que la región de rechazo sea de acá para allá y de acá para allá, o sea, de menos z 0,025 para allá y de z 0,025 para allá. ¿Puedo elegir otra opción? No, a ver, digamos, lo que yo quiero es una región de rechazo que tenga probabilidad 0,05 de rechazar. Sí, es que no es tanto si me importa el signo. A ver, obvio que uno ya está medio seteado para hacerlo de esta manera. Pero en realidad, si yo elijo acá que se acumule 0,4 y que acá se acumule 0,1, ¿eso no me da un test de nivel alfa? Si esta es la distribución normal 0,1. Sí, la probabilidad, o sea, si yo digo rechazo siempre que caiga acá o que caiga acá, entonces eso va a tener nivel alfa. La probabilidad de rechazar H0 en el caso en que mueve 5, en el caso en que es cierta, va a ser 0,05, porque va a ser la probabilidad de que caiga acá o que caiga acá. Y eso me da un test de hipótesis distinto. No, es que no tendría por qué. O sea, si lo que yo quiero es un test para contrastar esas hipótesis, que tenga nivel alfa. ¿Qué quiere decir que tenga nivel alfa? Que la probabilidad de rechazar, ¿qué quiere decir que tenga nivel alto va a ser 0,05? Que la probabilidad de rechazar H0 cuando mu es verdadera, es decir, cuando mu es 5, sea 0,05. Eso es un test de nivel alfa, de nivel 0,05. Si yo encuentro una regla de decisión tal que, suponiendo que mu es 5, o sea que H0 es cierta, la probabilidad de rechazar es 0,05 y la probabilidad de no rechazar es 0,95, eso es un test de nivel alfa. ¿Por qué lo hacemos por simétricamente? Bueno, porque parece más razonable o no, por costumbre, pero ¿podría ser distinto? Sí. Podría poner como regla de decisión que si es menor a este número, que esto es, bueno, z de 0,9, y mayor a este, que es z de 0,4, entonces también rechazo. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de rechazar si mu es 5? Ah, perdón. Sí, en revés 0, perdón, no, en revés lo que dice Juan Cruz. 0,5, perdón, ojo, no, me está matando los ceros, ¿no? O sea, igual se entendió lo que quise decir, pero sería 0,01 y 0,04. Si no, sería un test de nivel ceros al 50%, ¿ok? Pero no, está bien, o sea, con 0,01 y 0,04 quiere decir. O sea, tendría probabilidad ahora sí 0,05. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, ¿podría hacer el test de esa manera? Sí, podría hacer el test de esa manera. O sea, nada, si a mí me dicen, hacer un test de hipótesis para contrastar estas hipótesis con alfa igual a 0,05, podría hacerlo, podría definir la regla, dar la decisión diciendo si me da para allá rechazo, si me da para allá rechazo, si me da ahí en el medio no rechazo. Y eso cumple la definición de ser un test de nivel 0,05. ¿Entiendes? Medio que uno ya tiene como muy metido en la cabeza que esto se hace siempre de la misma manera. Si no leyeron, a lo mejor si quieren, digamos, ampliarlo un poco y ver toda esta variante, pueden leer en mi apunte la parte de test de hipótesis. ¿Sí? El capítulo de test de hipótesis como que juega un poco más con estas variantes y salgo también de esto de que
la alternativa me apunta directamente para qué lado, porque eso tampoco es siempre tan así. ¿Sí? Como para complejizarlo un poquito más. Véanlo si quieren y cualquier cosa la próxima clase me preguntan. Pero en principio no hay una única manera de hacer este test de hipótesis, hay muchas. Obvio que para no complicarme la vida uno podría decir, bueno, elijo dividir en dos partes iguales y listo. ¿Qué tiene que ver esto con lo del sesgamiento? Bueno, resulta que para este test de hipótesis, el de la media, convergencia conocida, etc., cuando tomo la regla de decisión simétricamente, la curva de potencia me queda así. Y en cambio, cuando lo tomo corrido, no quiero ponerme ahora a pensar para qué lado, pero la curva de potencia me queda corrida. Es decir, la curva de potencia me va a dar algo así. Me va a dar que pasa por acá, ¿sí? Porque también para el caso en que mu es 5 me va a dar 0,05, me va a quedar una curva. No les quiero mentir, no sé si para un lado o para el otro, no tengo ganas de ponerme a pensar en eso ahora, pero lo importante es que si uno se las cuenta va a dar esto. O para el otro lado, lo va a dar algo así. ¿Estamos de acuerdo? Va a dar corrido. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si mu en vez de ser 5 es, pongámosle, 5,5, la probabilidad de rechazar, que es la potencia, la probabilidad de rechazar la potencia, es más baja que si mu es 5, es decir, que si mu es verdadera. O sea, tengo, para ciertos valores de mu, de hecho, para todos estos valores de mu, entre acá y acá, ¿sí? Que son valores que hacen que H0 sea falsa, tengo menos probabilidad de rechazar que para mu igual a 5, que hace que H0 sea verdadera. Entonces, en ese caso, el test no me queda encerrado. ¿Se entiende? O sea, pierdo esta propiedad. Por eso acá, obviamente, lo ideal es dividir en dos partes iguales. Y por eso se hace siempre de esa manera. ¿Sí? Porque tiene sentido hacerlo. ¿Qué tan grave es esto? Bueno, depende de muchas cosas. Depende de qué tan grande sea este intervalo y qué tanto más baja sea la probabilidad. ¿Sí? Si es un intervalito muy chiquitito y la probabilidad es mucho poquito más baja, no pasa nada. Ahora, si para un montón de valores de mu la probabilidad me queda mucho más baja que 0,05 y la verdad que medio que no está bueno. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, y ahora vamos a ver otro caso, pero en este caso, sí, lo más lógico es dividir en dos partes iguales, porque justo encima de eso hace que el test esté encerrado. Que tenga esta propiedad que obviamente estaría buena. Pregunten, que veo que alguien quiere preguntar algo. ¿Cómo sería la potencia cuando la H alternativa es simple? Buena pregunta. Cuando la H alternativa es simple, estos tests, siempre que defina la región, buena pregunta. El problema de del encejamiento entra en juego cuando la alternativa es, cuando la alternativa es para un solo lado, ¿sí? No cuando la alternativa, ojo, alternativa simple significaría esto, ¿no? Alternativa simple sería así, mu igual a 6. Eso sería alternativa simple. Y es como que no hay curva de potencia porque en realidad vos tenés una potencia para 5 y una potencia para 6. O sea, tenés un punto acá y un punto acá. Lo que vos supongo que te referís es... ¿Volví? ¿Sí? Perfecto. Ahí estamos. Alternativa simple sería esto, sí que sería que tengo un solo valor, y ahí medio que no hay curva de potencia, porque hay una probabilidad para 5 y una probabilidad para 6. Supongo que lo que querés decir es, vamos con una sola cola, tipo así, menor, igual y mayor. No, decía simple ya que sería más fácil. Ah, ok. Simple es esto. Sí, simple es vos calculás para 5 una cosa y para 6 es otra. Listo. Y el encejamiento básicamente sería que el 6 tenés más grande que el 5, nada más. O sea, ¿qué es eso? Y básicamente de qué va a depender eso, de que, bueno, de que definas por un lado o por el otro. ¿Ok? O sea, el encejamiento sería que este número sea más alto que este número. Nada más. Pero eso es solo para dos valores. Para el caso de alternativa a una cola, digamos,
lo que termina pasando es que para la gran mayoría de las distribuciones, ¿sí? Las que se llaman, las que entran, digamos, lo que se llama familias de cociente de verosimilitud monótono, que son básicamente casi todas las que vimos, entran dentro de esa clasificación. Si yo pongo la regla de decisión para un lado, con toda la región de rechazo en una cola o en la otra, la curva de potencia me queda monótona. ¿Sí? Con lo cual, lo único que falta decidir siempre es si pongo toda la potencia de este lado, toda la región de rechazo de este lado o de este lado. Porque en ese caso, porque en un caso la curva de potencia me va a quedar así, y en el otro caso, la curva de potencia me va a quedar así. Según si yo elijo poner toda la cola a la derecha o toda la cola a la izquierda, para la gran mayoría de las distribuciones esto es así. Entonces, en este caso, si yo tengo que mi HC es menor o igual a 5 y mi mu es mayor a 5, mi H1 es que mu es mayor a 5, ¿cuál de las dos curvas de potencia quiero? ¿La roja o la azul? No sé si se ven los colores. Esta es la roja, esta es la azul. ¿Sí? Piensen que esto es H0 y esto es H1. Porque H0 es menor o igual a 5, H1 es mayor a 5. Exacto. Quiero el azul, ¿por qué? Porque el azul tiene más probabilidad probabilidad de rechazar, es pi. El azul tiene más probabilidad de rechazar en H1 que en H0. La roja es medio un desastre, sería un desastre, porque quiere decir que para todos los de H1, para todos los casos donde H0 es falsa, tengo menos chance de rechazarla que para todos los casos donde es verdadera. Entonces, claramente la que quiero es la azul. ¿Se entiende? ¿Cómo voy a lograr eso? Bueno, poniendo la cola del lado correcto. Y si bien uno arrastra de estadística 1 esa idea de que este coso me apunta para el lado que va a la región de rechazo, eso no vale siempre, ¿sí? Porque depende también de cómo varía la distribución cuando varía el parámetro. En la normal sí, porque cuando mu aumenta la distribución se corre para allá, y cuando mu disminuye la distribución se corre para allá. Pero por ejemplo, en la exponencial, cuando mu aumenta, la distribución se pega para el eje, y cuando mu disminuye, mu no, lambda. Para el lambda grande, en la exponencial es así, y para el lambda chiquitito, 0,0 algo, la distribución es así, es decir, que se corre para allá. Entonces en la exponencial es al revés. En mi apunte yo hay un apartado donde hago el ejemplo con la exponencial justamente para mostrar que esto hay que pensarlo caso por caso. Después, bueno, el de la normal ya sabemos cómo funciona, y sí, en el caso de este de la normal habría que poner la cola para la derecha todo. ¿Sí? Pero eso medio que hay que pensarlo para cada posible distribución, porque hay que ver cómo varía la distribución cuando varía el parámetro. Si la distribución se mueve para el lado que se mueve el parámetro, entonces sí, esto de que este apunta es cierto, pero si es al revés, me da al revés. La cosa es que siempre que yo tengo hipótesis simples, perdón, no simples, sino unilaterales, y la distribución se porta relativamente bien, que básicamente quiere decir que se porta relativamente bien, que estos movimientos sean siempre para el mismo sentido. Por ejemplo, si es una distribución que cuando aumenta un parámetro se corre para allá, pero después, cuando el parámetro sigue aumentando, en algún momento se empieza a correr para el otro lado, ya es un caso medio rari, digamos. Pero esas serían las que no entran dentro de lo que se llama familias de cociente de verosimilitud monótono. Pero para las que se comportan más o menos bien, que son todas las que en general vemos, eso no pasa. Entonces me queda una curva monótona. Lo único que me falta, lo que quiero hacer entonces es poner toda la región de rechazo de un lado. Lo único que me falta es elegir de qué lado para que me quede un test sin sesgado y no un test que sea cualquiera. ¿Se entiende? En el caso a dos colas, en el caso bilateral, ahí sí no me queda monótona la curva de potencia. A ver, perdón. Que la curva de potencia me quede o no monótona no depende tanto de cómo sean las hipótesis, sino de cómo yo defino la región de rechazo. Si en el caso bilateral a mí se me ocurriera igual definir la región de rechazo con una sola cola, mi curva de potencia va a ser esta.
Pero si mi curva de potencia es la azul, esa va bárbara cuando mis hipótesis son estas. Ahora, cuando mis hipótesis son bilaterales, ya no. Porque ahora, ¿qué significaría esto? ¿Sí? Solamente acá tengo H0. Significaría que tengo cierta probabilidad de rechazar cuando estoy en H0. Cuando H0 es falsa, depende. Si es falsa porque mu es más grande que 5, ok, tengo más probabilidad de rechazar. Pero si es falsa porque mu es más chico que 5, tengo menos probabilidad de rechazar. O sea que esta no está buena para testear esto. Por eso es que ahí distribuyo a dos colas y eso me da curvas de potencia que decrecen y crecen. Lo ideal cuando hago eso, para tener un test insesgado, sería que el mínimo de la curva de potencia coincida, ¿sí?, justo con el punto que está el valor de mu o del parámetro que corresponde a la hipótesis nula. ¿Se entiende? En este caso particular de mu con la normal y todo eso ocurre cuando divido la probabilidad de la región de rechazo en dos regiones de igual probabilidad. ¿Se entiende? Y obvio que yo podría inventar otras cosas más raras, ¿sí? Decir, bueno, acá, rechazo acá, acá y acá, eligiendo que la suma de estas tres probabilidades sea 0,25, sea 0,05. Bueno, ahí las curvas de potencias van a tener otras formas más raras y ya por eso no se usan. ¿Sí? Existe el teorema de Neyman-Pearson, es el que me garantiza que todo esto que les estoy diciendo sobre las formas de las curvas de potencia en función de cómo defino la región de rechazo. ¿Ok? Medio que, a ver, no, habría que estudiarlo caso por caso. Yo les digo, digamos, si se puede hacer, hay que hacer la cuenta. Hay que escribir la curva de potencia, buscar el mínimo y probar. O si no, tratar de graficarla con el R y ver qué pasa. Yo les garantizo, y está probado, que para estos test de la media, donde las X son normales y uso lo de siempre, el mínimo se alcanza cuando divido la región de rechazo en dos regiones, en dos colas de igual probabilidad. ¿Ok? ¿Se entiende? Juan Pedro, yo creo que tenías hoy una pregunta que no sé si la dejaste medio pendiente, no sé si la querés hacer o... porque me quedó ahí que estás escribiendo y no sé si estabas esperando que termine de hablar. Ahora les voy a mostrar que hay casos en donde no es tan simple la cosa, que es lo que quería comentar. Pero para este caso particular, ya se sabe que es así. ¿No? ¿Ya está? Listo, perfecto. Ahora, otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero testear para las XY con distribución normal, mu sigma cuadrado? Quiero testear sigma cuadrado igual 8, vamos con el 8, ¿qué? Contra alguna otra, ¿sí? Contra sigma cuadrado distinto de 8. Primero una cosa, si quiero sigma cuadrado menor o igual a 8 contra mayor a 8, vale lo mismo que antes. En este caso, también la normal se comporta correctamente, con lo cual, si yo defino la región de rechazo como una de las dos colas de la distribución, con la probabilidad adecuada, la curva de potencia va a ser monótona y me alcanza a componer la cola del lado correcto para que se comporte como yo quiero, que en este caso también sería como el azul, ¿no? Quiero que sea chica para allá y grande para allá. Y eso en este caso se logra también poniendo, recuerden que acá el estadístico que se suele usar es el estadístico y cuadrado, ¿sí? Que es el n por s cuadrado sobre la varianza. ¿Sí? En este caso la varianza bajo H0 sería 8. Se toma siempre la del borde, ¿sí? O sea que sería esta la cuenta que hay que hacer. Y esto tiene distribución bajo H0, si sigma cuadrado es 8, esto tiene distribución y cuadrado con n menos 1 grados de libertad. ¿Ok? En este caso también vale, por cómo se comporta la y cuadrado cuando varía la varianza, que tendría que poner toda la cola de este lado. ¿Sí? Toda la región de rechazo en esta cola. ¿Sí? Para el caso igual contra distinto, acá también pasa que bueno, que entonces no voy a querer poner no voy a querer hacer esto porque en igual contra distinto la curva de potencia va a ser monótona y ahora ya no me sirve que sea monótona. Porque si acá está el 8, quiere decir que tengo cierta probabilidad de rechazo cuando sigma cuadrado es 8. Si sigma cuadrado es más grande que 8, tengo más probabilidad de rechazo, bien, porque ahí es falsa. Pero si sigma cuadrado es menor que 8,
Mal, porque ahí también es falsa, pero tengo menos probabilidad de darme cuenta que es falsa. O sea que esta no me sirve. Necesito de vuelta una curva de potencia que sea que baje y que sube. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo logro? Poniendo la región de rechazo, dividiéndola en dos colas. ¿Ok? El detalle es que en este caso, ustedes normalmente ¿qué hacen? Si quieren que sea 0,05, ¿qué le ponen a cada una de estas regiones? Si quiero alfa 0,005. 0,005. 0,025 y 0,25. ¿Por qué suponen que se hace esto? Si en el caso anterior se hacía porque eso está bien, porque eso da testing cegado, da justo, hay caso en el que justo el mínimo de la función de potencia coincide con el valor con el que acá era el 5, que ahora va a ser el 8. ¿Sí? O sea, yo ahora quiero esto. Quiero que cuando varía sigma cuadrado, si acá está el 8, me gustaría que me quede la curva roja. ¿No? Así que seguramente esto debe ser por eso. Bueno, pero no. En este caso no es cierto. ¿Sí? En este caso, en general, cuando divido en las dos colas, tiene que ver un poco con la asimetría de la cosa, pero se puede probar. Si uno hace las cuentas, si uno grafica la función de potencia, se van a encontrar. Si quieren, hagan para este caso en particular, denle un valor a n. ¿Sí? Que yo, n, pongámosle que es 10. Entonces esto es 9. Bueno. Uno puede tratar de ver cómo es la función de potencia en función de sigma cuadrado. Creo que está en un ejercicio eso, el de la guía, si quieren verlo. Bueno, si uno grafica cómo es la función de potencia, para el caso en que divido 0,025 y 0,025, no les va a dar como la roja. Les va a dar como el azul. No sé si como esta o para el otro lado. La cuestión es que no les va a dar ese lado. En el otro caso funcionaba, en este no. ¿Por qué creen que igual a uno le enseñan a hacerlo así? Hay más de un motivo, pero el más básico, o el inicial. Tal vez esto lo dije en la clase. ¿Por qué me enseñan igual lo divido por 2 y ya está? ¿Por qué en estadística 1 me dicen esto y por qué en estadística 2 me vuelven a decir esto? Los que hicieron conmigo estadística 2 ya saben. No llegaron a ver este tema. Estoy en este pasado. Cierto. Los que lo hicieron antes sí. ¿Por qué les parece que me dicen, bueno, hacelo así, alfa sobre 2, alfa sobre 2? Bueno, sí. Por convención, ¿sí? ¿Y por qué es más fácil? Porque así es más fácil y hay que pensar menos. A ver. Porque si no lo hago así, la pregunta es ¿cómo lo hago? O sea, si no lo voy a hacer así, me tengo que poner a pensar, bueno, ¿cómo lo hago? Si yo tengo que repartir cierta probabilidad acá, ¿sí? No sé, pongámosle gamma y cierta probabilidad delta acá, y que gamma más delta sea 0,05. Eso lo puedo hacer de infinitas maneras posibles. Si no lo hago así, bueno, tengo que ponerme a pensar cómo lo hago. Y si lo voy a hacer de otra manera, tengo que hacerlo con algún criterio, porque a lo mejor lo hago distinto y hasta me queda peor que esto. ¿Sí? Porque a lo mejor lo hago así, lo hago simétrico y me queda esto. A lo mejor lo hago de otra manera y en vez de eso me queda así. Qué sé yo, me queda una curva así. Y es peor todavía. ¿Sí? No queda claro por qué H0 tiene que estar en el mínimo de la potencia si la potencia asume que H0 es falsa. En realidad, si querés, no le llames, si te hace ruido eso, no le llames potencia a pi. Llamale probabilidad de rechazar en función del valor de sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que acá tendríamos es la probabilidad de rechazar H0 si sigma cuadrado es 8. Es decir, si sigma cuadrado es verdadera.
Y no le llames potencia si querés, llámale probabilidad de rechazar y ya está. ¿Se entiende? Pero claramente yo quiero que la probabilidad de rechazar cuando sigma cuadrado es 8 sea más chica que si no es 8. Sería lo ideal. Que eso sería que el test sea ensesgado. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí. Sí, de hecho, fíjense que yo no uso probabilidades condicionales. Yo lo que hice fue ponerle un subíndice a la probabilidad. Yo puse P si mu es igual, o bueno, acá sería P cuando sigma cuadrado es 8, ¿sí? De que, bueno, de rechazar H0. Porque en realidad no son probabilidades condicionales, porque eso a veces se usa esto de condición a sigma cuadrado igual a 8, pero en realidad sigma cuadrado igual a 8 no es, en la perspectiva clásica, no es un evento aleatorio. ¿Sí? Sigma cuadrado es 8 o no es 8. Entonces, en realidad condicional a sigma cuadrado igual a 8, como notación se entiende, pero no es correcto, no es en sí una probabilidad condicional porque no estoy condicionando un evento aleatorio. Por eso yo en general lo que hago es ponerlo acá como un subíndice. ¿Sí? Si ustedes en estadística 2 se lo ponían como condicionado a sigma cuadrado igual a 8, está bien, es una notación nada más. Pero ojo que en realidad no es en sí mismo una probabilidad condicional porque esto no es un evento aleatorio. En la estadística clásica, donde sigma cuadrado es una constante, entonces es 8 no es 8. En la estadística bayesiana, ahora sí, esto sería un evento aleatorio. ¿Ok? Pero sí, o sea, lo que estamos diciendo es, si querés no le llames potencia, llamale probabilidad de rechazar cuando sigma cuadrado es igual a 8. Yo quiero que la probabilidad, idealmente querría que la probabilidad de rechazar cuando sigma cuadrado es igual a 8 sea más chica que la probabilidad de rechazar cuando sigma cuadrado no es 8. Que en ese caso sí le puedes llamar potencia. ¿Ok? Entonces, la cuestión, para este caso, para el otro ejemplo no era así, pero para este ejemplo resulta que si yo tomo las dos colas con la misma probabilidad, no me queda mi sesgado. Pero si no lo hago de esa manera, tampoco lo voy a hacer arbitrariamente, porque en realidad, capaz que hasta me queda más sesgado, capaz que hasta me queda peor. ¿Sí? En vez de quedarme, bueno, que me queda un poquito menos de probabilidad para un intervalo chiquitito alrededor del 8, a lo mejor me queda mucha menos probabilidad para un intervalo más grande, o sea que sería peor. Entonces, ¿por qué se hace de esta manera? Bueno, primero porque es más fácil. Punto. Y segundo, porque no es, en general, cuando uno hace las cuentas para casos específicos, en general no es tan grave. ¿Sí? En general queda sesgada, si queda, no coincide exactamente, pero me queda por muy poquito. ¿Sí? Es decir, solo me queda así. Me queda que en el 8 no alcanza el mínimo. Vamos a tratar de... Me queda que en el 8 no alcanza el mínimo, sino que sigue un poquito más y después sube. Entonces, es muy poquito lo más chico que da y es en un intervalo muy chiquito. Entonces, cuando pasa eso, bueno, no es muy grave el sesgo que da. ¿Sí? Entonces, por eso lo metes así. Porque es más práctico y porque si bien me queda un test sesgado, no es tan grave lo sesgado que queda. Y después, además, porque encontrar el test insesgado, es decir, encontrar los valores de gamma y de delta que hacen que el test sea insesgado, no es tan sencillo. Que hay que usar métodos numéricos o cosas por el estilo. Entonces, para no complicarse la vida, uno igual reparte igual. No me queda un test insesgado, pero tampoco me queda tan mal, entonces listo. Y no me la complico. Ahora, si yo quisiera encontrar el test insesgado, tendría que ponerme a analizar exactamente cómo elegir gamma y delta para que este mínimo quede en 8. Y esa, en este caso, no es con gamma igual a delta. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso se puede analizar numéricamente y se llega a la respuesta, pero no es tan fácil. Por eso en la práctica uno igual divide en dos partes iguales. ¿Se entiende todo esto? Más o menos. Si no, vuelvan a ver la clase, pueden leer el apunte, vamos a estar más explicado, pero esto es un poco la idea. Digo, lo que trato también de sacarlos es un poco de, más o menos, sí, es un lío. Yo la primera vez que aprendí esto de esta manera, me resultó un poco intenso, ¿sí? Y tampoco le enganché la vuelta. Porque además uno viene de que dicen, bueno, el test para la media se hace así, el test para la varianza se hace así, el test para la media con se conocida se hace así, listo. Y ¿qué tanta vuelta? ¿Sí? ¿Y por qué? Y no moleste, porque sí. O sea, y está bien, digo, a los fines prácticos está bien. Pero el tema es que después uno en la vida se encuentra con otros test de hipótesis y si no entiende la base completa o no tiene por lo menos una noción de que esto es un poco más complicado, no siempre está claro, bueno, ¿y por qué acá la cola para allá? ¿Por qué acá la cola para allá? En general, cuando uno tiene ciertas hipótesis, lo que tiene que elegir es una regla de decisión. Normalmente lo que hacemos es elegir un estadístico
y parece estadístico elegir una región de rechazo. Según la forma que nosotros le demos a la región de rechazo, va a ser la forma de la curva de potencia. Para la mayoría de las distribuciones y de los parámetros de esas distribuciones, que son las que se llaman familias de cociente de verosimilitud monótono, para la gran mayoría, con las que vamos a trabajar, la regla es que si la cola la pongo toda de un lado o toda del otro, la curva de potencia me queda monótona. Hay que ver de qué lado me da para qué lado de la curva de potencia. Y que si la región de rechazo la divido en dos partes, la curva de potencia me queda con esta forma. ¿Sí? Lo que no es cierto después es que dividir la región de rechazo en dos partes iguales siempre me va a coincidir este mínimo con el valor de H0 en las pruebas bilaterales. O sea, pero sí está claro que en las pruebas bilaterales yo quiero una curva de potencia de esta manera, con esta forma. ¿Sí? Porque no quiero que, si es falsa para un lado, tener mucha probabilidad de rechazar, y si es falsa para el otro, tener poca probabilidad de rechazar. Yo quiero que si es falsa para un lado o para el otro, tener alta probabilidad de rechazar. Entonces, lo ideal sería que ese mínimo coincida. Eso se logra tomando las dos colas con la misma probabilidad. A veces sí, a veces no. Pero en el caso en que no, en general no es un gran problema, por eso igual se hace de esa manera. ¿Estamos? Es como un poco el resumen de todo lo que dije. Todo eso que dije de que las curvas son monótonas cuando bla bla bla, se llama teorema de Neyman-Pearson. Sí, es un teorema importante de los test de hipótesis. Si quieren después profundizar, vean de vuelta, no me acuerdo bien qué dije en la clase, y pueden leer el apunte, que ahí está como explicado con más detalle. Tampoco se vuelvan locos, y no es que va a ser esencial para el resto de la materia. De hecho, no vamos a volver a hacer test de hipótesis de acá hasta el segundo parcial, ¿sí? Cuando veamos series de tiempo. O sea que tampoco se hagan un gran drama. Pero es como para problematizar un poquitito y que no se queden con la idea de que el test se hace así porque yo lo digo y ya está. O sea que hay todo un análisis por detrás un poco más complejo, por la idea de que a veces se muestra. ¿Sí? Y sí, quédense con los conceptos básicos. Potencia, nivel de la prueba, ¿sí? Regla de decisión, estadístico de prueba. Que bueno, los tienen resumidos ahí en el apunte si quieren ver un poquito más. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de todo esto? ¿O de todo lo previo, intervalos de estimadores puntuales? Si no, después la próxima clase que viene hacemos cosas de test de hipótesis y de pruebas de onda de ajuste en particular. Y si tienen dudas teóricas sobre el modelo lineal, ¿sí? Porque no les di una práctica de modelo lineal, teóricas de lo que comento el modelo lineal, me dicen. ¿Sí? Que esos son los temas, digamos, de la próxima clase. La del lunes creo que es. Y si quedó algo de esto, lo repasamos. No sé si hay alguna otra duda de algo de lo anterior. Creo que la próxima clase es la última de temas de lo que sería repaso, que hay repasos y no tan repasos y no repasos. ¿Sí? Ya la siguiente, que no me acuerdo bien el día, es de temas de la materia, de la introducción a procesos estocásticos. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, si no estamos, acá dejamos acá. Yo después la clase la subo más tarde. Y bueno, vayan viendo si tienen alguna consulta, pueden poner en el foro. Y me van diciendo. ¿Sí? Después nos vemos. Si mal no recuerdo, es el lunes la próxima clase, ¿no? A ver. Un 20 segundos. Sí, es el lunes 5, perfecto. La semana que viene sería hasta la guía de estimadores. Pero para la semana que viene sería... No, la guía de estimadores será esta semana. Por eso, igual digo, si no llegaron a verla, lo que me interesa de la guía de estimadores es la parte de máxima verosimilitud, o sea que si no llegaron a verla, la semana que viene me consultan, ¿sí? Pero para la semana que viene lo que estaba planificado es prácticas de repaso 7, 8 y 9. ¿Ok? La de intervalo. O sea, la de intervalo será hasta hoy. Perdón que le pregunte. Sí, esta semana entre mañana y el viernes van a estar las notas. Tranquilo. Entre mañana y el viernes van a estar. La de intervalos entraba hasta hoy. Si no llegaron a verla, no importa.
miren, me preguntan la clase que viene, no hay problema. La de la clase que viene sería la de test. A ver, esperen. El lunes. Ok, el jueves. La clase que viene sería la de test. De una población y de dos poblaciones, y la de bondad del ajuste y dudas teóricas que puedan aparecer de la clase de modelo lineal. ¿Sí? Después ya entre la clase, no sé si ya la clase 10, ya empiezo a hablar de procesos estocásticos o por ahí, y 11 también, y entonces después la clase del jueves, ahí ya empezaríamos a hacer cosas de la práctica 1 de la materia. ¿Sí? La práctica 1 de la materia, que es como la introducción a procesos estocásticos, los conceptos básicos. ¿Sí? Ahí ya vamos a ir más despacio, con más detalle, porque ya son los temas nuevos, digamos. ¿Sí? Pero bueno, de todas maneras, la clase del lunes vemos todo lo que haya quedado pendiente de esto y de todo lo anterior, ¿sí? Hacemos como un cierre del repaso. Obvio que si después aparece alguna duda, la podemos charlar, pero traten de, como de ir dándole un cierre, así también se pueden después poder poner con los temas ya específicos de la materia. ¿Sí? Así que el lunes estaríamos cerrando los temas de repaso. ¿Ok? Bueno, cuídense, que anden bien y nos vemos el lunes. ¿Sí? Buenas noches, que termine bien la semana. Listo. De nada, saludos. Nos vemos. Después subo la clase, ¿sí? Hasta la próxima.